no hubo problemas para comenzar la grabación y los saludo oficialmente. Soy Luis Francisco Sandoval, psicólogo clínico especializado en desarrollo neurológico de niñez y adolescencia y en educación eh, basada en modelos neurológicos o la neuroeducación. Y pues estoy aquí con mucho gusto, como siempre, para poder apoyarlos en el proceso de formación y de toma de conciencia de la necesidad de hacer cambios en los sistemas educativos acá en nuestra región guatemalteca y de Latinoamérica. Y pues hoy tenemos un tema que es muy interesante y que tiene que ver con estos niños y niñas que necesitan un tipo de apoyo específico a las necesidades que presentan por carecer de niveles adecuados de atención sostenida, focalizada y o porque también necesitan estar en constante acción y movimiento. Y a estos niños generalmente los diagnosticamos o se clasifican dentro de una eh, trastorno, que a mí esa palabra no me gusta mucho, pero un trastorno que se le denomina de déficit de atención y con o sin hiperactividad. Y para comenzar, pues voy a compartirles una presentación que tengo por acá. Vamos a también compartir sonido. Miren la presentación, todos la pueden ver claramente. Sí, Francisco, buenas tardes, sí se ve, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues les decía, el tema es TDAH, trastorno de déficit de atención y estrategias de apoyo para las personas y sobre todo niños y niñas que tienen esta condición. Y pues vamos de primero a definir un poco qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en primer lugar, hacer énfasis en que un trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de tipo espectral. Al igual que como el autismo, que hablamos del trastorno del espectro autista, deberíamos de incluir ese término espectro dentro del trastorno de déficit de atención por hiperactividad y decir que es un trastorno del espectro de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque no hay dos niños o niñas o dos personas en general que manifiesten exactamente el mismo patrón ante una situación de déficit de atención e hiperactividad y las causas o los orígenes que pueden dar paso a manifestar un trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden ser diversas, pueden ser varias, pueden ser que haya dificultades de atención y dificultades de poder controlar los impulsos debido a situaciones de tipo genético. Hay algunas que son de tipo congénito o de tipo puramente neurológico, de ambientes químicos dentro del cerebro. Hay casos que son más ligados a situaciones de tipo ambiental o a situaciones propiamente del desarrollo de los niños y las niñas. Y en todo caso, pues hay diferentes tipos de orígenes y diferentes grados y manifestaciones con los cuales se puede dar este tipo de trastorno. Por eso, aunque actualmente no se tenga como tal que es un trastorno espectral, la experiencia hace ver que sí, no hay dos casos iguales, ni que tengan el mismo origen, ni las mismas manifestaciones dentro de los déficits de atención y la hiperactividad. Y por tanto también pues eh, tiene varios componentes y cada uno se puede manifestar en mayor o menor grado. Uno, el principal es la falta de atención, o sea, es dificultad para poder mantener la concentración, personas que se distraen fácilmente, que se le olvidan las cosas, problemas para seguir instrucciones o para iniciar
o finalizar las tareas. Los niños con déficit de atención tienen dificultades en una área del cerebro que es el área prefrontal muchas veces y las funciones ejecutivas prefrontales, o sea, aquellas funciones que tienen que ver con planificación, organización, eh, inicio de la tarea, autocontrol emocional, autocontrol de impulsos, autocontrol o monitoreo de la tarea de los modelos para poder saber que las tareas están correctamente hechas. El momento de la finalización de la tarea y saber cuándo ya debe dejarse de trabajar. Todo eso a los niños con déficit de atención a veces les cuesta porque hay alguna situación de irregularidad o de inmadurez en sus funciones ejecutivas prefrontales. Entonces, por otro lado, también vemos que este trastorno puede presentar hiperactividad. Hiper significa más que lo esperado. Eso es hiper. Hipo sería menos que lo esperado. Entonces, hiperactividad significa que van a tener más actividad de la esperada para un niño neurotípico o en condiciones que tengan eh, esperadas, digamos, para una situación particular. Eh, ¿Y cómo se manifiesta? Porque hay inquietud constante, dificultad para permanecer sentado o permanecer en reposo, se habla excesivamente, se mueven constantemente, interrumpen, etcétera, ¿no? Y esto pues y genera disrupción muchas veces en los ambientes escolares, escolarizados, tradicionales o estándar, ¿no? En donde los niños tienen que estar sentados, callados, eh, con poco movimiento, poniendo atención a un pizarrón, a una presentación, etcétera. Pues definitivamente ahí se va a manifestar mucho esta hiperactividad y también esta falta de atención. Y pues hay impulsividad. Muchas veces estos niños pues no se ha terminado de decir una pregunta y ya tienen la mano levantada, ya quieren contestar y de repente la respuesta que tienen no es precisamente congruente con lo que se está preguntando, ¿no? Entonces, y también a veces actúan sin medir consecuencias. Qué sé yo, he visto alguna vez un niño subiéndose a la orilla de un muro del colegio para desafiar y que tiene que ver con esa falta de medición de las consecuencias que puede tener que se caiga, ¿verdad? Que se sube a un árbol, o qué sé yo. Interrumpe, es impaciente, tiene dificultad para esperar turnos, etcétera. Y digamos que son como características que pueden dar a conocer o entender de que un niño puede estar presentando una déficit de atención e hiperactividad. Pero ojo, por favor, no todos los niños inquietos son hiperactivos. No todos los niños que se distraen y que no, al parecer no están siguiendo la instrucción o no están atentos a escuchar lo que dice la maestra, el maestro, no quiere decir que por eso tengan déficit de atención. ¿Ok? O sea, hay otras causas que pueden generar que haya dificultades de atención, hiperactividad, que no por fuerzamente es un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Con hiperactividad puede ser que haya alguna situación emocional, que haya falta de un ambiente adecuado, que haya falta de estímulo, o que estén sobreestimulados, que tengan un nivel de desarrollo intelectual muy superior que los hace que no estén cuadrados en lo que tendría que ser un ambiente regular de clases, etcétera. Hay muchas circunstancias. También niños que presentan algunas dificultades de tipo motor, de tipo de organización de esa área que mirábamos cuando estábamos en salto de cuerda. Se recuerda que mirábamos el área vestibular y cuando no está bien calibrada y bien desarrollada, probablemente los niños van a tener dificultades de atención, dificultades de actividad, se vuelven muy activos o hipoactivos. Y esto pues no es precisamente que tengan un trastorno de déficit de atención, sino algunas características que en este momento los están haciendo tener dificultades de atención y dificultades
para mantener sus impulsos controlados y sus movimientos controlados. Hago esa aclaración, no todos los casos, y eso nos lleva a una consideración, la consideración de que hoy por hoy hay muchísimos casos de sobrediagnóstico, o sea, que se diagnostica a una persona como hiperactiva, con déficit de atención, etcétera, cuando verdaderamente no corresponde ese tipo de diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Recuérdense pues que nosotros acá, nuestra política siempre es que ustedes tienen alguna duda, pues simplemente levantan la mano y con mucho gusto se les da la palabra o pueden escribir en el chat cualquier pregunta o cualquier participación y con mucho gusto también se les eh, responde a las inquietudes que puedan tener. Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Que hay diferentes tipos, como le decían, como es un espectro, pues podemos hablar de niños que son predominantemente inatentos, eh, principalmente tienen dificultades para poner atención y organizar tareas, y hay otros niños predominantemente hiperactivos o impulsivos, en donde pues principalmente tienen inquietud física, impulsividad, impaciencia, y a veces pues están haciendo muchas cosas y sí están poniendo atención. Y hay un combinado donde hay una marcada combinación de falta de atención y a la vez hiperactividad e impulsividad. Muy bien. Entonces, lo anterior que les decía, de que hay muchos casos sobrediagnosticados, nos hace ver la importancia que tiene el poder hacer un diagnóstico a tiempo de las condiciones de los niños y niñas que se sospechen puedan tener alguna dificultad de atención y una dificultad para poder mantenerse centrados en una actividad durante un tiempo normal, digamos, o esperado para su edad. ¿Y por qué es importante hacer una evaluación y un diagnóstico? Porque de esa forma podemos en primer lugar determinar si realmente estamos ante un caso de un niño con déficit de atención e hiperactividad o estamos ante otras situaciones que no son un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero que sí están generando dificultades de atención o dificultades de poder mantenerse quietos. Como le decía, problemas emocionales y problemas de otra naturaleza. Eh, en la experiencia que tengo de profesional, muchos de los casos que me vienen y que en algún momento vienen por la sospecha de déficit de atención e hiperactividad, resulta de que corresponden más a situaciones que tienen que ver con inmadurez en su desarrollo de habilidades de organización vestibular, de equilibrio, de organización motora, motora fina, motora gruesa, de integración visual, auditiva, y que esas dificultades de percepción visual, auditiva, de la coordinación visual, auditiva, motora, de la organización del movimiento de sus cuerpos, los hacen no poder tener un buen desarrollo de su atención y los hacen no poder tener los movimientos adecuados, que a veces son torpes, a veces necesitan estar en un constante movimiento porque necesitan equilibrarse, tener equilibrio. Otro grupo de niños que me vienen a consulta a veces con esta situación que se sospecha que son hiperactivos o que tienen déficit de atención, resulta de que lo que tienen es un trauma. ¿Sí? Han tenido experiencias traumáticas en algún momento por X, Y circunstancia de diferente naturaleza que generan bloqueos a nivel de su energía emocional, y eso hace que tengan dificultades para concentrarse, para poner atención, etcétera. Otro porcentaje menor de niños vienen por hábitos inadecuados, ¿sí? Niños que tienen dificultades para organizar sus actividades, dificultades para organizar su descanso, pero que no precisamente están ligadas directamente a un problema de tipo neurológico o que están ligados a problemas que tengan que ver con el funcionamiento de su cerebro
y de su capacidad para poner atención. Entonces, el trastorno de déficit de atención como tal tiene un componente siempre de tipo neurológico, ¿sí? Hay, eh, y hay estudios ya de neuroimagen y de diferentes de ultrasonidos o de eh, equipos que son especiales para poder observar el funcionamiento del cerebro, que denotan que hay diferencias en algunas áreas del cerebro entre los niños y niñas neurotípicos y los niños con déficit de atención e hiperactividad. Eh, a nivel prefrontal, por ejemplo, se ha observado en algunas áreas de prefrontal que hay disminución del tamaño de los axones y que eso genera que la comunicación para con otras áreas del cerebro pueda ser de menor capacidad, digamos. También se ha observado que hay dificultades en la eh, segregación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Entonces, cuando estas están disminuidas, el niño necesita, por ejemplo, si la dopamina la tiene disminuida, la dopamina es el canal de todo ese levantamiento de la atención, es dopaminérgico. O sea, necesita dopamina para poder levantar todo el proceso de atención. Como tienen disminuidos los niveles de atención, pues el niño se mantiene en un estado de poca actividad atencional y con tendencia a distraerse y a no poder lograr tener una atención sostenida. Por eso algunos neurólogos lo que hacen es cuando hay una situación en donde esos neurotransmisores están disminuidos, pues dar algún tipo de medicamento que es estimulante de la producción de dopamina, que hace que la dopamina no se absorba tan fácilmente y que pueda tener mayor capacidad de acción. Y entonces el cerebro levanta su atención, pero lo malo de este tipo de medicamentos es que muchas veces levantan la atención, pero de una forma no natural, una forma artificial, y se le nota en la mirada, en la expresión, en la pérdida de algunas expresiones de emotividad, de interés, etcétera, pero están poniendo atención. Tienen sus pros y sus contras, ¿no? También se ha observado que hay niños que tienen disminuida la cantidad de serotonina o la, eh, la cantidad de serotonina, que es la que genera relajación, descanso, que permite que se pueda controlar el estrés, que se maneje la ansiedad, etcétera. Pues esa sustancia está disminuida. Entonces estos niños tienden a ser hiperactivos, o sea, tienden a querer estar en constante movimiento, eh, ser muy ansiosos, a estresarse muy fácilmente, etcétera. Y entonces eso también eh, corresponde a situaciones que son propiamente del funcionamiento del cerebro. Entonces vamos a limitar trastorno de déficit de atención e hiperactividad como tal cuando hay componentes neurológicos que están implicados, porque este es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, del desarrollo neurológico típico, ¿sí? Y como un dato importante también de hacer ver es que cuando estamos hablando de un trastorno de déficit de atención por hiperactividad como tal, ¿sí? Es una condición de vida. Es diferente estar manifestando un problema de atención y un problema de organización para la actividad que sea derivado de una inmadurez a nivel visual, auditiva, motora o de un problema emocional que tiene al- ejercicios, que tiene estrategias terapéuticas que van logrando que haya normalidad, que entre comillas, en la nivelación de todas estas áreas inmaduras y cuando el niño madura estas áreas, pues ya no hay déficit de atención, ya no hay hiperactividad y se puede integrar con total normalidad a cualquier ambiente escolar, social, familiar, etcétera. Cuando estamos hablando de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es una condición de vida, al igual que el autismo.
no hay una solución definitiva a este tipo, o al menos dentro de lo que la ciencia actualmente conoce, al trastorno como tal. ¿Sí? Es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición de vida y la persona, el niño, que después va a ser un adulto, va a continuar a lo largo de toda su vida teniendo dificultades de atención y de organización de su actividad y de su impulsividad. Y es ahí en donde, con los casos en donde hay un trastorno como tal que ya está diagnosticado, en estos casos es importante que la persona aprenda, que asuma su condición, que él sepa que tiene una condición que se llama déficit de atención, que se llama hiperactividad y que pueda tener estrategias que le ayuden, que lo apoyen a compensar y que él se dé cuenta de que está teniendo dificultad de atención y que pueda tener una estrategia que lo apoye para que logre tener éxito en sus actividades, ¿sí? Entonces, eh, de ahí pues la importancia de poder diagnosticar para saber si estamos ante un problema de déficit de atención como tal, un trastorno, o si estamos ante una situación que no es un trastorno, sino que es una situación temporal que tiene que ver con otras circunstancias que pueden apoyarse para corregirlas y que pueda tener un desarrollo normal. Entonces, o una función adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que es importante evaluar para poder hacer discernir entre uno y otro y que podamos atender de diferente forma a los diferentes casos que se estén presentando. Eh, en sí, pues, la cantidad de niños y niñas con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad son pocos. La cantidad de niños y niñas que tienen dificultades de atención y dificultades de movimiento y de control de impulsos puede ser mucho mayor, pero no están dentro de un trastorno como tal. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Evelyn dice, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo podemos identificar las características de un niño que necesita diagnóstico? Pues bueno, eh, hay algunos cuestionarios que se pueden tener a la mano, como el de Connors, que da ciertos parámetros, pero en general en el aula uno puede darse cuenta que el niño eh, le cuesta poner atención cuando uno le pregunta, por ejemplo, uno le pregunta algo y probablemente va a decir sí, pero si uno le dice, ¿a qué me estás diciendo sí? El niño no va a saber a qué le está diciendo sí, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que tiene mucho movimiento, que necesita levantarse, pide permiso para ir al baño, pide permiso para esto, va a tirar, va a sacarle punta al lápiz constantemente, no puede quedarse quieto, platica demasiado con los compañeros, ¿verdad? Constantemente, pierde las cosas. De los niños que todos los días pierden su lápiz, sus cuadros, sus crayones, que no saben dónde dejaron los útiles escolares. Si tienen lockers, por ejemplo, en sus escuelas o sus colegios, es un conflicto porque no saben si el cuaderno está en el locker, si lo dejó en la casa, si está debajo del escritorio. Hay una desorganización en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, Son muy activos, a veces torpes motoramente y se tropiezan con sus compañeros, se empujan y eso genera a veces también disrupción en el aula. Eh, Otra cosa importante de considerar con niños con dificultades de atención y, actividad es que estos trastornos o estas dificultades no están directamente ligadas a problemas de conducta. O sea, un niño con déficit de atención e hiperactividad no necesariamente tiene que ser un niño conflictivo, un niño problemático, ni un niño rebelde, ni un niño malcriado, ni un niño que se opone o que desafía. No, esa no es parte de la condición de tener déficit de atención y ser hiperactivo. Lo que hace que un niño con déficit de atención e hiperactividad se vuelva rebelde, se vuelva contestón, se vuelva malcriado,
se vuelva desafiante, es el ambiente y la forma en que lo traten y la incomprensión que tenemos a sus necesidades. Porque si al niño simplemente se le limita, cállese, siéntese, ponga atención, usted no puede poner atención, sálgase de la clase, lo voy a dejar sin recreo, o cuántas cosas más que a veces suceden, cómo va empezando el niño a tener una imagen negativa del mismo, cómo va teniendo frustración, cómo va teniendo enojo, cómo va teniendo situaciones que le van a empezar a generar que su conducta definitivamente comience a tener eh, una apreciación negativa. Pero sí, sabemos que este niño tiene una dificultad y sabemos darle las condiciones adecuadas dentro del aula para que el niño pueda estar incluido dentro de este ambiente escolar sin que se sienta rechazado, marginado, ofendido, lastimado, humillado, etcétera, sino al contrario, se siente motivado, apreciado, eh, positivo dentro del aula, pues entonces no va a tener en algún momento situaciones de rebeldía ni de inconformidad ni las va a manifestar. Entonces, ojo con eso también, un trastorno de déficit de atención no implica problemas conductuales. Los problemas conductuales vienen del manejo inadecuado que están haciendo en familia o en la escuela sobre los niños con este tipo de necesidad específica de apoyo. Por acá también dice, ok, gracias, valoro su explicación. Esto significa que en el caso de estos niños necesitan adecuación curricular. Pues fíjense, Evelyn, que se está tratando, en la medida de lo posible, de cambiar de modelos. Lo que hasta el momento se ha hecho, sí, es hacer la evaluación y entonces la evaluación implica el poder, el hacer ajustes en algunas actividades de aula para que los niños puedan tener una mayor facilidad, como segmentarles la tarea, etcétera, estrategias que vamos a ver más adelante. Y esa se puede presentar como parte de un proceso de adecuación curricular. Sin embargo, el modelo actual nos está hablando más que de adecuaciones curriculares, que eso pertenece más a un sistema que le llamamos de integración educativa, ¿sí? Poder pasar al modelo de inclusión educativa. En un modelo auténtico de inclusión educativa no son necesarias las adecuaciones curriculares. Y se lo voy a explicar de una forma muy fácil, se lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Imagínense que están eh, planificando una fiesta de cumpleaños. Y entonces ustedes van a mandar una lista de requerimientos de salud de cada uno de los asistentes. Y resulta que hay un diabético, hay un celíaco, hay una persona con problemas de riñón, hay otra persona con problemas cardíacos, hay otra persona, personas que no tienen nada, que están muy bien, etcétera, ¿no? Y entonces ustedes se van a dar la tarea de decir, ay Dios, viene fulanito que tiene problemas con su corazón, entonces tengo que hacer una comida completa que no tenga sal, que tenga potasio, que tenga esto, que tenga aquello, y le voy a hacer su comidita solo a él. Ay, pero es que viene fulanita que tiene diabetes. Ah, entonces tengo que hacer algo que no tenga glucosa, que no tenga carbohidratos, que no tenga esto, que no tenga lo otro, que sean más vegetales con un poquito de proteína, porque entonces así quedo bien con ella. Y entonces resulta que viene el otro que es celíaco, ¿ah? Ay, entonces no puede comer gluten. Entonces tengo que ver si le voy a dar una harina que sea de arroz, ¿no? O una harina que sea de qué sé yo, de estas harinas raras, ¿cómo se llama? De semillas, porque no puede comer trigo, no puede comer tortillas, no puede comer esto, no puede comer... Ay, que tengo que mirar que no tenga gluten, ninguno de los nutrientes que haga para el plato de esta persona. Imagínense la complicación que implica, ¿sí? Hacer un plato de comida para cada uno de los asistentes a una fiesta. ¿Será posible que ustedes puedan hacer eso? Satisfacer a fulanita, menganito, a perencejito, cada uno con sus necesidades específicas de alimentación y dar otro menú para las personas que pues no tienen ninguna necesidad, que pueden comer de todo. ¿Será práctico? ¿Será funcional? ¿Será algo que verdaderamente
lo podemos hacer bien hecho y a cabalidad. ¿Cuánto tendríamos que invertir? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder hacer menús especiales para cada uno? Y eso precisamente es, haciendo la analogía, las adecuaciones curriculares. Es querer hacer que cada uno de los niños que tienen un trastorno o una necesidad específica de apoyo tenga exactamente lo necesario para que vaya aprendiendo esta persona, lo cual en la práctica es muy difícil. Entonces, y eso se da cuando estamos en un ambiente de educación regular, una educación tradicional, en donde no podemos soltarnos del sartén de que todo, de una currícula básica que todo el mundo tiene que llegar, y entonces vamos a integrar a estos niños, ayudándolos a que medio pasen, haciéndoles sus menús académicos particulares. Pero eso no es funcional. Las adecuaciones curriculares actualmente no siguen, no sustentan la necesidad educativa de los niños y las niñas en las aulas. Entonces el modelo está trasladándose, está gestándose hacia un modelo que le llamamos de educación inclusiva. Y este modelo de educación inclusiva busca que haya un diseño universal de el aprendizaje dentro del aula. ¿Y qué significa eso? Bueno, si en la fiesta voy a tener un celíaco, voy a tener un hipertenso, voy a tener una persona con insuficiencia cardíaca, voy a tener un diabético y voy a tener otros que no tienen ningún padecimiento. Entonces, en lugar de ponerme a hacer un menú para cada uno, hago un buffet, ¿sí? Hago un buffet en donde hay para que coman todos lo que quieran comer. Y vamos a poner un plato de ensalada, que no tiene ni gluten ni tiene carbohidratos. Vamos a poner unas carnitas asadas que se las puede comer bien también cualquiera, pero tal vez no, que el que tenga problema de colesterol tal vez no va a comer de la carnita. Vamos a poner un plato de sandwichitos para los que quieran comer panitos con jamón, con queso, porque ellos sí pueden comer de eso, ¿sí? Y lo vamos a poner todo para que cada quien se sirva lo que quiera. Y eso va a facilitar muchísimo que esa fiesta la podamos llevar a cabo tranquilamente. O sea, tenemos todos los recursos disponibles para que cada quien agarre lo que necesite agarrar de acuerdo a sus necesidades. Y no estamos haciendo platos especiales para cada uno, sino damos la oportunidad de que esté universalmente todo lo necesario ahí para que todo el mundo coma lo que pueda y lo que quiera y que de todas maneras todo el mundo se alimente. Eso es el diseño universal. ¿Cómo se aplica eso en el aula? Que vamos a diseñar las clases de tal forma de que todos los niños y las niñas, independientemente de si son hiperactivos, déficit de atención, si son autistas, si tienen dislexia, si tienen discalculia, si tienen cualquier condición, si tienen alguna discapacidad intelectual, etcétera, que todos puedan aprender, porque se van a poner a la disposición de los niños los recursos y voy a planificar de tal forma de que todos tengan los recursos para que cada quien agarre el recurso que quiera, porque de todas maneras de esa forma van a aprender. Así como en la fiesta todo el mundo se alimentó, aquí todo el mundo va a aprender, porque va a tener recursos diferentes. Entonces voy a tener tareas cortas, voy a tener una investigación, voy a tener la oportunidad de que expresen por medio de un dibujo, que expresen por medio de una melodía, por una canción, que hagan una dramatización, y ahí les pongo un repertorio de actividades, y cada quien dice, ah, yo quiero hacer una dramatización, ay, no, yo prefiero investigar, ay, no, yo prefiero preguntas cortas, ay, no, yo prefiero, qué sé yo, dibujar, y cada quien va a demostrar su aprendizaje de diferentes formas, pero los recursos están para todos, sin necesidad de hacer adecuaciones curriculares. Esa es hacia donde vamos y hacia donde deberíamos de ir con las personas que tienen algún tipo de necesidad específica de apoyo. Eh, Dice Bertita, licenciado, que a mí me llegó una niña con diagnóstico de trastorno de atención e hiperactividad y hasta medicada estaba. Yo no estaba convencida de eso y le pedí a la verdad que evaluáramos en otro lugar. Y la sorpresa fue que la niña con altas capacidades.
concluyó que en un diagnóstico no siempre es confiable, ni define lo que es un niño, y hay que ir más allá siempre. Y es lo que decía Bertita, fíjese, a mí me ha pasado de que el niño no tiene hiperactividad, es un niño con altas capacidades. A mí me ha pasado de que es un niño que está con déficit de atención, pero lo que pasa es que tuvo un trauma, una situación conflictiva que no logra procesar y no son niños hiperactivos. Entonces hay que investigar, eso es por eso muy importante. Carolina Jack dice, un especialista puede generar un diagnóstico en 3 sesiones. Ay, ¿qué le puedo contestar? Puede evaluar a un niño con las pruebas estandarizadas que existen en 3 sesiones, pero establecer un diagnóstico, no. Carolina, para establecer un diagnóstico, yo sugiero, por la experiencia que tengo de tantos años, tengo 30 años 31 años de trabajo, trabajando con niños con hiperactividad, con autismo y con todo este tipo de situaciones, yo sugiero, por la experiencia, de que para generar un diagnóstico tendríamos que trabajar por lo menos 6 meses semanalmente con los niños para conocer los detalles de cómo es a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional, cómo son las dinámicas familiares, cómo es la dinámica del aula, mantener comunicación con padres de familia, mantener comunicación con el colegio, mantener comunicación con los médicos, con el neurólogo, establecer ciertos apoyos que se le pueden ir dando para poder con el tiempo dando un diagnóstico que sea verdadero, real, auténtico, que pueda decir, no, sí, definitivamente este niño sí tiene un trastorno de déficit de atención porque ya miramos que no es motor, ya miramos que no es por problemas a nivel vestibular, ya miramos que no es una situación emocional, ya miramos, ya descartamos, pero eso no se puede descartar en 3 sesiones, Carolina, definitivamente no, ¿sí? Tiene que haber un proceso de trabajo con el niño. Y ahí vamos a ver una situación que sí es bien triste, sobre todo en nuestro medio guatemalteco y latinoamericano. Solo contesto eso y bueno, de una vez le digo, el problema grande es que en Guatemala es muy difícil y muy caro evaluar a un niño. Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? Por eso es que por aquí puse ahí en rojo una, un tipo de diagnóstico que dice diagnóstico funcional. ¿Por qué? Porque definitivamente hacer un diagnóstico para establecer con la base del DSM-3 o pues, DSM-5, perdón, TR y con toda la situación, necesitaríamos tener una batería de pruebas. En primer lugar, necesita de certificaciones especiales, necesita de experiencia de aplicación, necesita de tiempo y que generalmente son muy caras. Para uno como terapista, como psicólogo, adquirirlas es caro. Certificarse en esos procesos es caro. Y aplicarlo les resulta realmente caro a los padres de familia. Entonces es difícil. Y imagínense cuánto cobra un neurólogo para poder hacer una verdadera evaluación de cómo estamos funcionando a nivel neurológico. Eh, ¿Cuánto costaría realmente hacer un proceso en donde haya observación directa del niño en el aula, observación directa del niño con su familia? O sea, para poder hacer un trabajo verdaderamente de un diagnóstico requiere mucho tiempo, mucha dedicación y de recursos que lamentablemente en Guatemala no tenemos. Entonces tenemos que limitarnos a hacer la evaluación más práctica que podamos sin etiquetar o sin diagnosticar con poniendo un sello o poniendo una aseveración de que este niño tiene tal situación. Esto no es conveniente porque raya en lo ético. O sea, si yo no he aplicado las pruebas adecuadas, si no he hecho las visitas necesarias, si no me he tomado el tiempo de observación necesario, si no tengo clara la conducta y la parte emocional del niño, si no hice toda una evaluación psicopedagógica, si no tengo el apoyo interdisciplinario de neurólogo, y de otros profesionales del equipo pedagógico directo, no es demasiado arriesgado, demasiado falta de ética, discúlpenme, poder decir yo solito como profesional
que este niño tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así lo considero yo. Habrá otras personas que han estudiado, que son expertas, que sacaron ya una maestría en trastorno de déficit de atención e hiperactividad y que ellos dirán, ah, no, yo sí puedo. Yo creo que como tengo tanta capacitación en el tema, yo creo que sí puedo hacerlo solita y en 3 sesiones y pues se respeta. Yo no voy a decir que no sea posible, pero en mi experiencia, lo que más valioso que llegar a esa conclusión es poder hacer un diagnóstico funcional. ¿Qué significa hacer un diagnóstico funcional? Pues evaluar cómo estamos a nivel de su desarrollo intelectual, cómo estamos a nivel de su desarrollo motor, de su socialización, de la observación de cómo estamos a nivel de sus situaciones emocionales, de actitud, y con eso en lugar de decir, este niño tiene hiperactividad y trastorno de déficit de atención y hiperactividad, decir, este niño presenta tal grado de desarrollo en lo motor, tal grado de desarrollo o tales dificultades a nivel visual, tales necesidades de apoyo a nivel auditivo, tiene tal necesidad de mejorar su coordinación visual motora, tiene tal necesidad de mejorar su organización verbal o aumentar el número de vocabulario que el niño maneja, etcétera. Ese tipo de información la podemos dar, la podemos ir dando en una evaluación que tampoco va a durar 3 sesiones. Ahí podemos dar un diagnóstico inicial, ¿verdad? Pero sí podemos ir dando todo ese diagnóstico funcional que es mucho más útil. Porque ¿para qué le sirve a un docente saber que el niño tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pero si no sabe qué hacer con él, ni sabe qué significa eso? Lo más importante va a ser que este niño se le diga cómo está a nivel motor, cómo está a nivel visual, cómo está a nivel auditivo, cómo está en su coordinación visual, auditiva, cómo está en su coordinación de movimientos de bilateralidad, de movimiento de los, coordinación de los dos hemisferios cerebrales, cómo estamos a nivel de las emociones, qué tipo de apoyo le podemos dar en el aula, qué recomendaciones podemos dar para que este niño pueda ir mencionando. ¿Qué importa si tiene déficit de atención e hiperactividad como un trastorno como tal o no? Por supuesto, sí es importante. O sea, perdón esa ambivalencia. Sí es importante, pero no es lo que debe dictar el que se tengan las herramientas para poder hacer algo. Me voy a entender con esto, ¿no? Porque estar esperando un diagnóstico y tener un diagnóstico y ese diagnóstico no me está dando ninguna herramienta, ni ninguna recomendación, ¿para qué? Mejor que no me den un diagnóstico, que se lo reserve el profesional y que lo ponga para uso interno de una oficina, pero que me dé un diagnóstico funcional que necesito desarrollar con el niño en el aula. A eso me refiero. Por supuesto, sí es importante en alguna medida poder establecer ese diagnóstico, que con la precariedad de recursos que tenemos en Guatemala es difícil llegar a tener un diagnóstico definitivo e inequívoco de una situación. Eso sí es una realidad y tenemos que tener mucho cuidado y entonces no tener esa falta de criterio que porque yo me las llevo y que puedo mucho, va a llegar un diagnóstico que en algún momento pueda no llegar a ser concluyente y que yo lo estoy haciendo como concluyente porque le puedo hacer un daño al niño en lugar de hacerle un beneficio. Porque al final de cuentas lo que necesitamos con esto es hacerle beneficio al niño, ¿no? Eh, dice Mirna Rivas, dice rincones de aprendizaje. Son muy buenos, sí, los rincones de aprendizaje es una de esas estrategias que pueden ayudar a que los niños puedan ir aprendiendo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus intereses, a sus habilidades, etcétera. Gracias. Flor dice, al tener varias actividades para estimular el aprendizaje, la evaluación cambia para los niños con necesidades específicas. Por ejemplo, un niño con problema de atención debido a la desintegración social, ¿le debemos pedir menos que a los demás? Pues es relativo menos. Yo no diría, el término menos no es, no, tal vez no es el más adecuado, tal vez diría distinto. ¿Sí? Debemos pedirle que demuestre o que pueda lograr hacer ver sus aprendizajes o el desarrollo de sus competencias de una forma diferente o distinta, ¿sí? Si tiene dificultades sensoriales, de repente entonces necesitamos
apoyarlo en la forma sensorial que tenga con mayor desarrollo o más dominancia. Mientras también hacemos actividades que lo ayuden a tener una mayor integración sensorial, ¿sí? Pero sí, digamos, no es que le pegamos menos. Yo creo que ningún ser humano merece sentir que se le está pidiendo menos o haciendo sentir menos que los demás. Pero sí podemos considerar de que como tiene una necesidad específica, necesita entonces que se le dé una forma específica o distinta de poder hacer que se compruebe que tiene un aprendizaje por otros medios, que depende del caso podemos ir planificando qué medios pueden ser y ponerlos a disposición de todos. Nuri Montenegro dice, totalmente de acuerdo con su respuesta, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, muy valioso lo que aclara. Mi hijo fue diagnosticado con TDAH y tardaron 6 meses y evaluación neurológica. Qué bueno, Nuri, que tú pudo hacer ese proceso. Dice, totalmente de acuerdo, no solo el psicólogo quien da este tipo de diagnóstico. Un buen diagnóstico es imposible en 3 sesiones. Gracias, Jania. Evelyn dice, entonces lo más recomendable en todos los casos de los niños que se intuye que tienen necesidades, lo más recomendable es mantener buena comunicación con el docente para que pueda mantenerse actualizado y que esté abierto a aprender para aprender mejor a los estudiantes. En algunos casos, aún hay docentes que piensan que es falta de disciplina o formación de valores en el hogar. Sí, todavía estamos con mucha necesidad de que haya esa concienciación de que los niños, cada uno es diferente y cada quien necesita un proceso distinto de apoyo. Y en ocasiones es por desconocimiento de todo lo que menciona, licenciado. Así es, lamentablemente, ¿verdad? Existe todavía mucho. Y sobre todo en áreas en donde todavía hay mucha dificultad de recursos y de formación docente. Yo he tenido contacto, mi trabajo me ha llevado a trabajar casi que toda la República de Guatemala. He tenido la oportunidad de conocer docentes del oriente, del sur, del occidente, del centro de Guatemala, del norte, y he observado que hay docentes muy bien preparados, con mucha voluntad de apoyo, con mucha conciencia y con ganas de investigar. Y si no, pues aquí están en este mismo neurocoloquio hay muchos maestros de Totonicapán, de Retalhuleu, de Quetzaltenango, de Chiquimula, que están aquí ahorita, yo sé, ¿verdad? Porque tienen la conciencia de querer generar cambios. Pero lamentablemente también hay otro grupo de docentes que no tiene ese interés y que se conforman con solamente lo que aprendieron en sus, hace 20 30 años en su formación de maestros a nivel medio y con eso siguen eh, planificando y organizando sus clases y entonces resulta de que sus estrategias, sus sistemas de abordaje, sobre todo con niños que se salen de la norma, pues resultan inadecuados, inapropiados, eh, en algún momento represivos, en algún momento discriminatorios, ¿verdad? Lamentablemente. Pues entonces, eh, qué importante el tener conciencia de que sí es importante evaluar, pero tenemos que ser muy conscientes de que las evaluaciones como tal acá en el medio son muy difíciles, ¿verdad? Afortunadamente, pues aquí hay una compañera que tuvo la oportunidad de consultar con neurólogo, con psicólogo, que el psicólogo se tardó, se tomó su tiempo en establecer bien un diagnóstico y que sí dijo, este niño sí tiene un trastorno, ¿verdad? O no, lo descartamos. Sí hay dificultad de atención, pero no es porque tenga un trastorno. Qué bueno que podamos tener acceso, pero lamentablemente y sobre todo en la educación pública, y en el interior de la República, donde hay tantas necesidades, eh, a veces se vuelve muy complicado y entonces nosotros los profesionales, en lugar de estar diagnosticando a un nivel de profesional para como inequívoco de que tiene tal trastorno, mejor dediquémonos a hacer diagnósticos funcionales y evaluemos las áreas de funcionamiento del niño y con eso establezcamos recomendaciones para que los docentes puedan tener más facilidad de ejecución en el aula. Creo que es una recomendación importante.
Flor dice cuáles serían las opciones para diagnosticar a un joven que está iniciando la universidad. Ya no es un niño, pero manifiesta muchas características mencionadas aquí como TDAH. Pues las mismas, Flor, consultar con un especialista en neurodesarrollo, un psicólogo preferiblemente que tenga experiencia, porque habemos psicólogos de todo tipo y todos tenemos diferentes tipos de experiencia. Y si mi experiencia es más en el área de la depresión, pues probablemente no tengo como los recursos para poder eh, trabajar con un niño que tenga, o un joven que tenga déficit de atención. Pero hay especialistas que tienen experiencia, que se han dedicado a eso y que han estudiado sobre esto. Y yo conozco varios, incluyéndome, que podemos en algún momento apoyar el definir este tipo de situaciones. Y sería lo mismo, pues consultar con este especialista y que hubiera un proceso de evaluación con las pruebas adecuadas a su nivel de escolaridad y de edad. ¿Verdad? Muy bien, vamos a continuar. Eh, por acá, un videíto para que podamos compartir cómo puede ser que esté mirando el mundo una persona con TDAH. Miremos acá. Me dicen si oyen. Venga, pues vamos a empezar con ecuaciones. 3x más 2 igual a 5. Venga, vamos a hacer esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero acordaros, chicos, una ecuación es súper importante, es una cosa que vais a ver durante toda la ESO, no solo en primero, sino en todos los cursos de la ESO y luego en bachillerato. Entonces son que pasa una tontería súper importante. Esto lo que significa es que lo que hay a la izquierda. Resolver una ecuación es despejar la x, y despejar la x significa saber qué valor tiene la x, que lo que hay a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, esta primera ecuación os la voy a resolver, digamos, de manera bien hecho, ¿vale? Supongo que en el colegio lo habrán contado, pero por si las moscas, ¿vale? Yo os lo voy a contar. Aquí lo que tenemos que hacer siempre para despejar la x es primero quitar, bueno, lo que tenemos que hacer ella sola en uno de los dos lados de la igualdad, que normalmente es a la izquierda. Sería cuestión de dejar. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, todos los números, a la derecha del igual. O sea, el igual es el que marca la frontera entre donde tiene que quedarse la x y todo lo demás. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, nosotros, como tenemos claro que esto es una igualdad, lo voy a escribir aquí, 3x más 2 igual a 5, lo que tenéis que tener claro en la operación a la derecha, la igualdad no cambia, la igualdad se sigue cumpliendo. Repito, si hacéis una operación a la izquierda y una operación a la derecha, si hacéis la misma operación, la igualdad se cumple. En este caso lo que voy a hacer, fijaros, es poner 3x más 2, lo que tenemos aquí, y aquí voy a restar un 2. ¿De acuerdo? Ahora os diré por qué, ¿vale? Voy a restar un 2, pongo el igual, y para que la igualdad... ¿Quieres resolver una ecuación? ¿Dónde está el paraguas? ¿Qué nos sobra en la ecuación? ¿En qué puerta picaban? ¿Qué es despejar la X? ¿Qué hay que dejar solo y dónde? Escribe la ecuación. ¿Quién puede estar en el patio? A ver, ¿qué comentarios hay sobre este video? Sobre el video anterior que tenemos por acá. A ver, ¿sí se logró escuchar bien? Sí, Francisco, sí se escucha. Ok, muy bien. ¿Algún comentario que nos dé? Dice Vicky, excelente Yo, forma de ver. ¿Sí? Imagínense la dificultad que está teniendo esta persona para poder poner atención. Y entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se sentirá y qué percibirá un niño con un diagnóstico de TDAH? ¿Cómo la estará pasando? ¿Será que la está pasando bien? ¿Será que no le están molestando? Vicky dice, sintió empatía, sentí compasión.
pensé en mis alumnos, dice Nuri. Y sí, yo creo que ese es tal vez el punto y la estrategia más importante que me motivó a este neurocoloquio. Precisamente que la mayor estrategia que podemos tener con los niños que tienen una condición de discapacidad en general o específicamente con niños que tienen, en este caso, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es desarrollar las habilidades sociales, pero principalmente no las habilidades sociales del niño, ¿sí? Sino mis habilidades sociales como docente, como adulto, como madre, como padre, como psicólogo de estos niños. Porque muchas veces nosotros no sabemos regular nuestras propias emociones. Nosotros mismos no sabemos cómo afrontar una situación de conflicto y no sabemos resolver conflictos. Nosotros mismos no sabemos cómo ser empáticos. Y- Porque es muy difícil, muy diferente ser simpático y decir, ah, sí, todavía va a pasar y todo va a estar bien, que realmente ponerme en los zapatos del otro para poder desde allí, ¿verdad? Entonces, qué interesante y qué importante yo, como docente, en primer lugar, por supuesto también, qué importante que los niños aprendan a identificar sus emociones, que los niños aprendan a poder gestionar esas emociones, que los niños aprendan a poder regularse, que los niños aprendan a resolver problemas, que los niños aprendan a tener una buena autoestima y tener recursos internos y externos en la relación con los demás. O sea, esas habilidades intrapersonales y esas habilidades interpersonales de lo que le llaman la inteligencia emocional, ¿no? Qué bueno que logremos eso en los niños, pero con toda la honestidad, ¿cuánto estamos nosotros trabajando en nosotros mismos para desarrollar esas habilidades y que podamos en realidad poder tener ese sentido de empatía con el otro ser humano y comprender verdaderamente sus necesidades? Porque cada vez que nosotros sabemos o tenemos la sospecha de que este niño tiene una necesidad educativa específica de apoyo, y ojo que no estoy diciendo necesidad espacial, el término de necesidades educativas especiales ya es historia. Ya no nos estamos refiriendo a niños con necesidades educativas especiales. Eso ya es principios del siglo XX, siglo XXI y finales del siglo XX, ¿sí? Actualmente hablamos de las necesidades específicas de apoyo, no especiales, por favor. Empecemos a también a trabajar nuestro vocabulario para que sea lo más correcto en cuanto a la terminología que usamos. Eso como paréntesis. Pues les decía, tenemos a un niño con una necesidad específica y sabemos que tenemos esta necesidad, que tiene esa necesidad específica, que no puede estar quieto, que habla demasiado, que se para a cada rato, que le estamos explicando y cuando le preguntamos no sabe nada, porque no puso atención. Y si nosotros como docentes sabemos que este niño tiene una necesidad específica y nos hierve la cólera y nos enojamos y decimos, este niño me darían ganas de ahorcarlo, ¿sí? No lo hacemos porque no lo vamos a expresar, porque sería políticamente incorrecto, pero lo estamos sintiendo, ¿sí? Y le decimos, mi hijo, pone atención, por favor. Mi hijo, deja de levantarte. Mira, sentate, por favor, mi hijito precioso. Pero por dentro de nosotros estamos, este patojito me darían ganas de agarrarle el cuello y torcérselo. Eso pasa. O sea, no me digan que no, porque yo he sido testigo de ese tipo de situaciones, que no hay congruencia a veces entre lo que estamos sintiendo y lo que hacemos, ¿sí? Pero eso implica que mi desarrollo de mi capacidad de gestionar mis emociones no está bien desarrollado. Entonces, ¿cómo voy a pretender desarrollarle esas habilidades a estos niños que están en un proceso de crecimiento
y de toma de conciencia si yo no tengo esa facilidad de identificar mi emoción y de regularla? Pero de regularla no del diente al labio, sino internamente yo me doy cuenta de la necesidad, me pongo en los zapatos del otro y entonces puedo tener ese sentido de empatía, de decir, no, realmente sí, mi muchachito no puede quedarse quieto. Entonces voy a buscar, en lugar de decirle, quédate quieto y sentate, voy a buscar una estrategia o una forma de apoyarlo para que él pueda estar poniendo atención. Y hay varios sistemas como ponerle un bule, ponerle que esté marcando chicle, que agarre una pelotita, que tenga una pelota multisensorial en la mano. Hay formas que podemos ir buscando, pero el recurso principal y la estrategia principal va a ser buscar ser empáticos. Dice por acá, ¿qué frustración siente el niño? Sentí empatía y pensar que pasan esos todos los días. Entiendo las reacciones emocionales irritables que tienen un porqué. Justamente, Esther. Andrea dice, realmente como docente en ocasiones exigimos y no miramos la magnitud del problema y la frustración que pueden sentir los niños y niñas. Gracias, licenciado, por este ejemplo. Leonor dice, autoevaluación laboral, ¿cómo estoy trabajando? Sí. La autoevaluación es fundamental. Y también la coevaluación funciona también bastante. Mirna Rivas, cambiar el chip, no verlo como un trabajo extra, sino como un compromiso con los niños y las niñas. Evelyn dice, por eso la estrategia de aprendizaje debe ser atractivas, que permitan alcanzar el aprendizaje significativo para alcanzar mayor grado de interés de todos los estudiantes y que sean universales también, ¿verdad? Yerling dice, excelente, muy buena forma de enfocar la distracción sucede en nuestra realidad. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos que desarrollar esa empatía para con el niño. Y pues aquí hay algunas, esto está en inglés, pero tiene subtítulos. Y quiero que por favor le pongan atención a los subtítulos. Algunas peticiones que están haciendo los niños que tienen estas necesidades de apoyo en el aula. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. You're a student. Your student. Your student. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Sí? Son los niños hablando de cómo se sienten y de lo que le están pidiendo a sus maestros. Y sobre todo que se recuerden de que son sus alumnos. Son sus alumnos. Son sus alumnos. ¿Sí? Y eso pues es algo, una petición realmente muy emotiva y muy valiosa, ¿no? Considerar a cada uno de los niños como personas asombrosas, ¿sí? Y tal vez por ahí también es algo más que tenemos que ver. Eh, Fijarnos más en lo positivo de estos niños que en sus fallas, ¿no? Dice Vicky, lo del recreo es tan cierto, qué triste y quizás es el único momento donde ellos podrían liberarse un poco. Totalmente.
Necesitan correr, saltar, brincar, sacar toda esa energía que tienen dentro, llegar sudando del recreo, porque así van a tener más facilidad después de estar ya en el aula. Hay actividades, miren, yo siempre les invito a que miren los videos de YouTube, porque hay muy buen material ahí. Hay ejercicios para preparar el cerebro para antes del aprendizaje, ejercicios basados en gimnasia cerebral, que les recomiendo que hagan. Este video no es sobre, este taller no es sobre eso, pero hay muy buena información de talleres que hemos dado. Y hay uno que se llama de calentamiento cerebral. Ahí pueden haber estrategias para ayudar a que los niños entren a la actividad escolar con mayor control emocional, con mayor control conductual de impulsos, con mayor energización, etcétera, ¿no? Que estén mejor preparados para el aprendizaje. Y si lleguen del recreo llegan todos desgarbados y todo, pues bueno, hagamos esos ejercicios de respiración, que tomen agua, hagamos patrones cruzados, que hagamos ejercicios para volver a la calma, volver a un estado de relajación con mindfulness, por ejemplo, y ya después empecemos a dar clases. Dice Flor, diálogo, pone atención y concentrarte en tus estudios y quítate los audífonos. Es que si no oigo música cuando estudio me distraigo. Alguien difícil de procesar para nosotros, los adultos, y entra duda. Pero sí, cuando hay alguna desintegración sensorial, ¿verdad, Flor? Hay algunos casos de algunos niños que sí necesitan tener el estímulo auditivo para poder concentrarse. Y ese estímulo, por supuesto, no va a ser una canción romántica, porque ahí sí se van a ir a la canción romántica, ¿verdad? Depende de la edad. O no va a ser la canción de Cri si son chiquitos, ¿verdad? Tiene que ser una canción neutra que les mantenga un sonido neutro, un sonido neutral. Hay incluso también ruido ambiental, como el ruido de las televisiones viejas, ¿no? Ese constante que puede ayudar a que los niños que tienen alguna disfunción a nivel de integración auditiva puedan mejorar su capacidad de organización para el trabajo. O sea, cada caso es diferente. Por eso le dimos que tanto el autismo como el déficit de atención y hiperactividad son espectrales, son espectros. Cada quien va a tener necesidad de algo diferente. Pero entonces, el niño que necesita audífonos, que tenga sus audífonos. El que no necesita audífonos no los va a usar, porque el más se va a distraer y él mismo se va a dar cuenta de eso. Entonces, tengamos esa apertura para que cada quien tenga lo que necesite dentro de un ambiente planificado, dentro de un ambiente neurodidáctico, en donde cada quien va teniendo lo necesario para que todo mundo use los recursos que pueda estar a disposición en el aula. Dice, nos podría compartir el link de los dos videos, me gustaría pasarlo en clase, ya que tengo un chico con autismo y me gustaría que los demás compañeros comprendan cómo es la perspectiva del PSG. Con mucho gusto, Esther. Al terminar voy a buscarlos en YouTube y se los mando. Muy bien, continuemos. Bueno, hablamos de cómo miran los niños, pero ahora, ¿cómo viven los padres el diagnóstico de TDAH? ¿Y cuáles son los problemas que enfrentan en la escuela? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo enfocan los papás las situaciones de necesidades específicas de apoyo de sus hijos? Yo tengo muchas anécdotas al respecto, porque miren, he tenido papás de todas naturalezas. He tenido desde papás analfabetas hasta papás con maestrías y doctorados. E incluso he tenido mamás o papás especialistas en aspectos ligados a la psicología. Y para todos hay un común denominador cuando sus niños tienen un problema o una discapacidad o un trastorno. ¿Saben cuál es ese común denominador? Se llama dolor. Todos los padres de familia que han venido a consultar acá cuando hay un niño con una necesidad específica de apoyo, están atravesando por un duelo. Tienen mucho dolor. Y esa es una realidad común. ¿Sí?
Y por supuesto, como dice Malfi, también negación y otros, pero eso es parte del duelo, ¿no? Es una de las etapas del duelo. La no aceptación, la negociación, la negación, perdón, la negación, hasta que puedan llegar a un punto de aceptación. Pero es un proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los papás saben, que saben, o sea, tal vez no tienen una idea clara, no tienen los terminologías científicas para poder decir qué es lo que le está pasando a su hijo, o a su hija, pero sí saben que no pone atención, sí saben que se desconcentra, sí saben que cuando le hablan no voltea a ver, sí saben un montón de cuestiones de sus hijos, saben que necesitan moverse mucho. Han tenido desde chiquitos la experiencia de que los llevan a una fiesta de cumpleaños y tienen que tenerlos mucha precaución porque los niños van a ir a hacer desastres. Han pasado por una cantidad de circunstancias tan distintas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando llega el colegio, ¿sí? Y el colegio o la escuela recibe a este niño, las maestras o los maestros comienzan a observar. Ay, el niño no pone atención. Ay, el niño es muy inquieto. Ay, el niño habla demasiado en clase. Ay, el niño se levanta demasiado. No copia, no pega, no termina la tarea, no sabe cómo comenzarla. Y, uf, y empieza el montón de situaciones y mandan a llamar a los papás. Pero ¿cuál es la actitud general de los docentes cuando están frente al papá? Es de dar queja. Es de decir, mire señora, mire señor, su hijo no hace caso. Su hijo no cumple las tareas, su hijo no termina esto, su hijo se levanta demasiado, su hijo platica demasiado. En primer lugar, ¿qué puede hacer un papá o una mamá que no están metidos en el aula si sus hijos están haciendo eso allí donde ellos no están? Y sabemos bien claro que los papás podrán tener muy buena intención y en la casa le podrán decir, mi hijo, mira, pone atención, mi hijo, mira, la maestra me dijo que cuando llegues al aula hace tal cosa. Y los niños, sí, papá, sí, mamá, sí lo voy a hacer, muy bien. Llegan al aula el día siguiente como pollitos comprados a querer, pero a las cuantas horas están otra vez igual que siempre, porque no va a ser lo que los papás hagan en la casa lo que va a cambiar la conducta en el aula o las situaciones que están pasando en el aula. El abordaje de la situación y las estrategias tienen que darse en el aula. ¿Y qué más hacen los maestros? Bueno, mires, es que yo creo que su hijo ha de tener un problema, ha de tener, y necesitamos que tenga una evaluación. Y los ponen ahí ante una situación de, vamos a evaluar, busquen una ayuda, un psicólogo, pero los papás, ay, no saben qué hacer, no saben a dónde acudir, ¿verdad? Además, le están diciendo un montón de cosas que ellos ya saben. Un papá no necesita inicialmente que le digan qué tiene su hijo o cómo se porta, porque eso ya lo saben. No necesitan tampoco que se les esté diciendo qué tienen que hacer, porque ellos también no son, o sea, por muy ignorantes que sepan, una persona analfabeta sabe que si su hijo está enfermo, tendrá que ir a consultar con un doctor, ¿sí? O sea, los papás no son personas que no tengan la capacidad de poder buscar o querer el mayor bien para sus hijos, a menos que estén con alguna enfermedad mental. Los padres y las madres de familia quieren el mayor bien para sus hijos y no necesitan que venga una maestra y un maestro con todo el respeto del mundo a que les digan qué tienen que hacer ellos, porque ellos saben y tienen la capacidad de poder buscar ellos mismos y gestionar ellos mismos. ¿Saben qué necesita un papá y una mamá? Igual que como estábamos diciendo que con los niños, un papá y una mamá necesita empatía, necesita comprensión, necesita que ser llamados para establecer una comunicación empática, en donde se diga, en donde la maestra, el maestro comienza diciendo, no diciéndoles qué ha observado ellos en la clase, sino preguntándoles, señora, ¿usted ha observado algo en sus hijos, o en su hijo, o en su hija? ¿Qué ha observado? Mire, acá he observado tal situación. ¿Usted la ha observado también en la casa? Mire, yo no sé la solución, pero me pongo a la par de usted a acompañarla, acompañarlo en este proceso para que juntos
busquemos qué solución le podemos dar a esto, ¿sí? Vamos a ir viendo qué hacer. Usted sugiérame y yo también le sugiero. Vamos a ver cómo nos retroalimentamos mutuamente, ¿sí? Establezcamos un diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo sin juzgar, porque igual que pasa con los niños, los maestros muchas veces saben que el papá no le van a poder hablar mal, pero ya en los pasillos del corredor con los otros docentes ya pelaron a los papás a diestra y a siniestra. Ay, es que fulanito, es que la doña fulana, es que mire que esta señora aquí viene a dejar al niño no sé cómo y no se preocupa por no sé qué y no le trae no sé cuántos y no sé qué, uf, y yo le dije la vez pasada y ella ni caso me hizo y ahora no sé cuántos, ¿verdad? Eso pasa y se oye en los corredores de las escuelas y los colegios y lo digo por experiencia propia porque yo lo he visto, no le estoy diciendo cosas que me estoy inventando, pasa. Pero cuando llega el padre de familia, ay, doña fulana, ¿cómo está? Pase adelante, siéntese. Después de que en el pasillo del corredor la pelaron y le bajaron el cuero 20 veces con los demás maestros. Entonces, miren qué incongruencia a veces tenemos. Entonces, no se trata de ser eh, simpáticos con el papá o la mamá que llegan y meter ahí lo que nosotros queremos que ellos escuchen. Se trata de ser verdaderamente empáticos y la empatía comienza con ponerme en los zapatos de los papás. Cada papá tiene una cantidad de circunstancias, una historia personal, un dolor que está llevando, una cantidad de situaciones internas que necesitan ser comprendidas y no juzgadas. Ustedes no saben por qué está pasando el papá y la mamá que, que se queda parado afuera de la escuela esperando a ver qué está pasando con su hijo y que tiene mucha ansiedad y que quisiera estar metido dentro de la escuela para poder qué más está haciendo su niño. O al contrario, no sabemos qué está pasando también con el otro caso de este niño, este papá y esta mamá que se ponen en oposición y se ponen en una actitud agresiva. ¿Qué están viviendo? ¿Qué los hace reaccionar de esta forma? ¿Por qué es que tienen esas estrategias de comunicación y de acción? Entonces uno como docente, en lugar de ponernos a juzgar o de poner el ego por delante y decir yo soy el que puedo, yo soy el que sé, yo soy el que le tengo que decir a los demás qué hacer, ponernos en una situación de decir, no, permítame, vamos a conocer las circunstancias de la vida de este papá y de esta mamá. ¿Qué están pasando? ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Qué dolor tienen? ¿Y qué puedo hacer? ¿De qué forma puedo apoyar el proceso? ¿Cómo los puedo acompañar? ¿Cómo puedo establecer ese diálogo abierto, ese diálogo franco, ese diálogo libre de prejuicios y libre de juzgamientos, en donde podamos en realidad empezar a ver juntos, padres de familia y maestros como un equipo, ver qué podemos hacer para poder ayudar a este niño y a esta niña que tiene una dificultad, ¿verdad? Entonces, eh, es importante como estrategia porque a veces nos ponen, la mayoría de talleres que observo que hay sobre estrategias para el TDAH hablan de lo de siempre, que limitar la cantidad de información, que segmentar las tareas, que hacer actividades guiadas, que preguntarle al niño si sabe, que si entendió la instrucción, mediar, hacer procesos de mediación, todo eso es magnífico y es muy bueno, pero si estamos haciendo eso dentro de eh, un ambiente que no está estructurado para que eso se pueda dar con facilidad, entonces es de por demás y lo vamos a hacer como un trabajo extraordinario. Pero si estamos preparando el colchón, la base, en cuanto a mi calidad humana para poder trabajar con ese niño y ser empático con sus necesidades, trabajo también ponerme en los zapatos de los padres de familia para poder establecer un diálogo abierto, franco, sin prejuicios. Sí, empiezo a buscar que haya herramientas universales y verdaderamente de inclusión y tengo una actitud de amor
y de buscar el mayor bien, esas estrategias creo que son las fundamentales. El desarrollo de toda esa parte emocional. Porque miren, el niño puede ser que no aprenda en el tiempo adecuado a leer, a escribir, que tenga dificultades para la matemática, que se retrase en el cumplimiento de tareas, que necesite más tiempo para poder lograr las metas. Y todo eso, pues, es parte de. Pero lo más importante y el mayor beneficio que podemos hacer por este niño es que sea una persona sana emocionalmente, que sea una persona que se sienta valiosa, que tenga una buena autoestima, que sepa afrontar y confrontar la vida, que sepa resolver problemas, que sepa ser empático con la naturaleza, con los animales, con sus compañeros, con las personas a su alrededor. Si logramos que desarrolle esas habilidades, aunque tenga dificultades para leer, aunque tenga dificultades para escribir y que tenga la letra como patas de araña, y aunque en la matemática le cueste muchísimo, y aunque no ponga atención y que se tarde 3 horas en hacer la tarea que los otros hicieron en 15 minutos, pues ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que ese niño se sienta valioso, que se sienta validado, que se sienta un niño feliz, un niño que tiene un potencial enorme, que aunque no es igual y no hace las cosas de la misma forma que la mayoría, tiene muchas virtudes que lo hacen único, especial, irrepetible y que tiene lo necesario para venir a cumplir con la misión que le toque en este mundo de 3 dimensiones en el cual convivimos todos. Vamos a leer. Dice Esther, qué mejor manera de saber lo que necesitan y sienten de la boca de los protagonistas. Bueno, esto ya estuvo, dice. le- para empezar, está la aceptación, dice Sonia. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Sonia, realmente es un dolor inmenso, más cuando se desintegra la familia. Hoy sí. Con bruma por tener muchas situaciones por resolver alrededor del niño. Sí, hay necesidad de orientación y de aclaramiento, ¿no? Dice Evelyn, muy cierto en mi caso, aún sigo investigando, por eso tantas dudas, en busca de todo lo que he tratado de resolver con mi hijo de 9 años, es que aquí donde he obtenido información más clara. Dice, gracias. Sonia dice, y luego los recursos económicos son escasos para buscar un lugar idóneo. Pues sí, entonces no se trata de buscar lugares idóneos, sino de que encontremos la forma de que cada uno de los docentes y los docentes adquieran las herramientas para poder tener los criterios adecuados para poder gestionar de forma inclusiva sobre las necesidades de cada uno de los niños en las aulas. Sonia dice, el entorno del niño debe ser acompañado también, debe ser formado e informado para que la integridad del niño tenga mejores resultados. Jere dice, muy cierto, tiene toda la razón. Muy bien. Y entonces tenemos los niños, tenemos a los padres de familia y el tercer protagonista de la historia, pues, cómo viven ustedes, cómo se vive como docente el diagnóstico de un niño con TDAH en su aula y qué problemas son los que enfrentan en la escuela cuando tienen este tipo o sea, enfrentan ese tipo de situación en el aula. Yo he tenido casos de maestros que incluso hasta quieren renunciar porque ya no saben qué hacer con algún niño que tienen en el aula, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Quienes aquí son docentes o han tenido oportunidad de trabajar en docencia con niños y niñas con necesidades educativas específicas, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tanta frustración pueden tener? ¿Qué tanto eh, dudas? ¿Qué tanta ansiedad les puede estar generando eh, el contar con niños y niñas en estos ambientes en donde se está gestionando la inclusión? ¿Cómo les va? A ver, cuéntenme aquí en los comentarios o si alguien quiere contar su experiencia. Dice, ¿qué ejercicios para mejorar la atención para el estudiante de primer nivel medio? Lady, le voy a referir algunos de los videos que hemos hecho anteriormente, pero sí podemos hacer un taller específico en donde hablemos de ejercicios para mejorar la atención, porque hoy no nos da tiempo. O sea,
sería mucho abarcar hoy, pero sí podemos más adelante, o ya sea yo o buscar a un profesional que tenga experiencia en ejercitación para mejorar de la atención y que la invitemos aquí a los neurocoloquios. O pues mi persona, pues humildemente también puede tener alguna experiencia al respecto. Y si no, pues también ya hay algunos videos ahí, entre la lista de videos que ya están publicados en el neuroorganizador de YouTube. Ahí pueden mirar títulos y alguno le va a hablar sobre ejercicios para mejorar atención. Dice Rosa, genera en ustedes como docentes mucha frustración. Y Rosa también dice, por no contar con los conocimientos necesarios. Frustración, inseguridad, eh, ¿qué más? ¿Algún otro emoción que identifiquen? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia que ha tenido con niños y niñas que han estado en esta situación y cómo la han pasado, qué han hecho, cuál ha sido su forma de afrontar la situación? Impotencia, dice en él. Ujú. Y eso pasa, Rosanelli, porque a veces tenemos eh, carencia de recursos. Porque si tuviéramos los recursos a la mano, los recursos adecuados, muy probablemente tendríamos ahí la solución y no estaríamos frustrados y de repente pues también no estaríamos con impotencia porque sabríamos qué hacer. Y los recursos a veces no son materiales, los recursos a veces son internos y son de formación académica, de formación científica, de formación humana. Entonces, uno como docente debe estar constantemente actualizándose y buscando esos recursos. Además, pues, de contar con recursos en el aula que permitan que el niño pueda balancearse, que pueda tener sus manos controladas, que pueda eh, tener algunas bits o tarjetas adecuadas que le puedan señalar las instrucciones, etcétera, ¿verdad? Aparte de esos recursos, sí es necesario tener recursos internos. Indiscutible, tengo dos alumnos, dice. Muy bien. Mayra dice, no es fácil porque como bien decía usted, hay diversidad. eh, a ver, se me corrió lo que estaba leyendo. Voy a ampliar un poquito. Vamos a ver. Como bien decía usted, hay diversidad en un salón de clases, pero si tenemos la disponibilidad y deseo de apoyar. Pero sí tenemos la disponibilidad y el deseo de apoyar. Qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que usted lo tiene, Mayra. Y ojalá todos los maestros lo tuvieran, que sería una situación muy diferente. Flor dice, he visto varias propuestas en Facebook de ejercicios para niños con TDAH, con cuadernos de trabajo que se descargan e imprimen. ¿Opiniones? ¿Alguien los ha utilizado? Pues pueden servir, sí, pero un niño con TDAH necesita más movimiento. Yo no digo que no sirvan. Sería bueno, si alguien los ha utilizado, que nos cuente. Yo me iría más por actividades de integración rítmica, actividades de equilibrio, de actividades de organización motora, de bilateralidad, etcétera, que le pueden ayudar bastante. Y por eso le digo, vamos a hacer un taller. Y si hay ejercicios de lápiz y papel también, ¿verdad? Eh, sobre todo para cuando hay dificultades de organización visual motora, en donde hay que seguir ciertos patrones. Sí funcionan, pero vamos a hacer un taller sobre eso más adelante. No se lo prometo inmediatamente, pero sí, lo vamos a hacer más adelante. Nuri dice, desde mi aula integro actividades con ejercicios que ayudan a la atención, los cuales han apoyado a los niños en general. Lo hago intencionalmente para apoyar. Pausas activas son muy funcionales. Eso es muy cierto, Nuri. Pausas activas también es un recurso muy importante para trabajar con niños que tienen necesidades, con todos los niños en general. En aulas inclusivas y en cualquier aula, las pausas activas van a ser un recurso muy valioso. Silvia dice, eh, es importante conocer el contexto en el que vive el niño. Muchas veces las respuestas están ahí. Familias desintegradas, violencia familiar, niños huérfanos, papá o mamá alcohólico, etcétera. Y sí, por eso es importante la empatía, ¿verdad? Tener esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro y no juzgar. Y buscar cómo acompañar y cómo buscar soluciones juntos.
y fortalecer la parte emocional antes que cualquier otra estrategia que podamos tener a nivel intelectual, cognitivo o académico. Dice Yerlin Mariela, eso es muy cierto, no que no contamos con recursos especiales para ellos. Específicos. ¿Qué dice? Hace poco hubo un caso en una escuela que llamaron a la mamá y le dijeron que en la escuela no estaban preparados para tener ahí a su hijo, que lo mejor es que ella podía hacer es ponerlo a estudiar en un lugar adecuado a su situación. A mí en lo personal me dolió que hicieran eso con un niño. Más pienso también que el Ministerio de Educación tendría que capacitar a cada uno de sus docentes, ya que en definitiva la economía es quien manda. Y si el niño estaba estudiando en la escuela era por sus bajos recursos. Como dijo usted, también mucha falta de partida, tanto de los docentes como de los padres de familia, que tampoco querían que el niño estuviera estudiando en la escuela. Sí, Jere, mire, esa es una situación bien complicada, porque fíjese que también tengo otra consideración, y la consideración está en el sentido de que si un colegio o una escuela verdaderamente y conscientemente no sabe qué hacer con un niño, tener ahí a un niño es ponerlo a sufrir. Yo he tenido también el caso de un papá, una mamá, de que el colegio no quería aceptar al niño. Entonces ellos movieron cielo y tierra, fueron ante el Ministerio de Educación, presentaron una queja y el ministerio al final de cuentas obligó al colegio a aceptar al niño porque era en contra de la ley y podían tener una sanción muy fuerte si le negaban la inscripción a un niño en el colegio. Y entonces el colegio no tuvo más que aceptar al niño. A los 6 meses, esos papás estaban sacando a su hijo del colegio porque verdaderamente estaba haciendo un martirio para el niño estudiar ahí. Entonces yo creo que sí hay que tener un poquito como de ambas situaciones. Yo como padre o madre de familia de un niño con una necesidad específica de apoyo, buscar las mejores opciones de acuerdo a mis recursos y viendo bien con quiénes voy a tener a mis hijos, observando bien la actitud y la calidad humana de las personas que lo van a rodear. Eso por un lado. Y por el otro lado, también es una obligación moral y ética de los profesionales de la educación empaparse en todos estos recursos de la inclusión educativa, del diseño universal para el aprendizaje, de tener herramientas y recursos para poder trabajar con todos los niños por igual, porque es un derecho, ¿sí? No es un favor, es un derecho humano el poder ayudar a que los niños aprendan a su ritmo, con sus dificultades, pero buscando los recursos, buscando capacitarme, buscando formarme, buscando tener un ambiente empático y agradable para el niño y dando lo mejor de mí. Que todo lo que se hace de esa forma y se hace con amor va a dar buen resultado, aunque no sea extraordinario, pero va a dar buen resultado. Entonces, por ambos lados, Jere, por un lado, si el colegio verdaderamente no tiene la preparación, qué bueno que no reciba al niño, porque para qué lo va a tener ahí y el niño va a estar perdiendo el tiempo ahí. Mejor que los papás busquen un lugar en donde sí lo puedan atender. Pero ese colegio tiene un semáforo amarillo, un semáforo de peligro ahí prendido en cuanto a que deben, por ética y por sentido común, empezar a buscar cómo capacitarse para prepararse para poder recibir a sus niños y no poder negarle la oportunidad de estudiar porque es un derecho, ¿verdad? Entonces, en ambas vías se tienen que tomar acciones. Sandra dice, buenas noches, gracias por darnos luz en este tema, me siento estancada, eh, sin avances, por más que busco hacer conciencia en docentes y en padres de familia. Siento que avanzo poco y lo único que se me vuelve a motivar es ver a mis niños sonreír y saber que algo estoy haciendo bien. Sandra, creo que es un sentimiento común de muchos de nosotros, de muchos maestros, y ahí la solución es una, la solución es soltar, ¿sí? Soltar. Yo sé que nosotros quisiéramos hacer maravillas y micos y pericos por el bienestar de todos nuestros niños y nuestras niñas. Pero la verdad es que hay circunstancias que, aunque nosotros estemos buscando
la mejor alternativa, se escapan de nuestras manos. Y si en algún momento otros docentes no, no les entra en la cabeza la necesidad de poder formarse y de ser inclusivos, pues simplemente igual ser empáticos, aceptarlos tal cual son, eh, buscar acompañarlos en los procesos sin expectativas, sin juzgarlos. Y con uno que logremos que se pase a nuestro bando, ya logramos algo. Igual con los padres de familia, si los padres de familia, como decía Malfi por ahí, están en negación y no se dan cuenta de que sus niños tienen una necesidad, pues igual no vamos a ponernos en el plano de querer ser insidiosos con los padres de familia, porque lejos de hacer un bien, podemos generar distanciamiento, malos entendidos o que los padres de familia retiren a sus hijos del colegio simplemente, ¿verdad? Entonces, simplemente si los papás no aceptan, soltar. Seguir teniendo la oportunidad de comprender, de que dejar de ser empáticos, de ofrecer de corazón nuestro apoyo y nuestro acompañamiento, pero ya queda en la decisión de los padres de familia hasta dónde y cómo. Lamentablemente así tiene que ser, ¿verdad? Aunque quisiéramos más, porque también nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y en nuestro amor propio, Sandra. Bertita dice, disculpe, ¿las actividades de integración sensorial son adecuadas para niños con TDAH? Sí, totalmente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Ayudan muchísimo. Igual que las actividades de organización psicomotora, ¿verdad? Son muy importantes, Bertita, y sí les ayudan mucho. Pero lo que sí es que son herramientas que le van a ayudar a poder tener mejor desarrollo de áreas que necesitan poder madurar. Pero si hay ya alguna situación que tiene que ver directamente con el funcionamiento de cómo está estructurado su cerebro, y eso viene ya de fábrica, ya viene empaquetado, pues ese déficit de atención y esa hiperactividad los va a acompañar toda la vida, ¿sí? No es un problema de motor ni de integración sensorial como tal, que sí está inmerso ahí, sí, y que sí podemos ayudarlos para que tengan formas de compensar a través de la mejoría de su integración sensorial, a través de la mejoría de la organización de sus hemisferios cerebrales, de la organización de su movimiento, de su organización rítmica, de su vocabulario, de actividades para desarrollar todo su paquete cognitivo, etcétera. Todo eso les va a ayudar muchísimo y van a tener muchas herramientas de compensación, que es lo que tenemos que buscar. No pensar que trabajar integración sensorial o trabajar psicomotricidad o trabajar vocabulario, trabajar PI y toda la parte de enriquecimiento instrumental, que eso les va a corregir el TDAH, no es una realidad. Les va a dar herramientas que lo van a ayudar a compensarlo y que puedan ser funcionales. Pero el TDAH va a continuar toda la vida, cuando verdaderamente es un TDAH. Ahora sí, dentro de la evaluación nos damos cuenta de que no es un TDAH porque no hay nada neurológico de por medio, sino que son puramente cosas ambientales o emocionales o de maduración. Con mayor razón, las actividades de integración sensorial les van a hacer mucho beneficio, que van a salir de su cuadro. Sonia dice, buenas noches, ¿a qué número de cuentas se cancelan los diplomas? Sonia, fíjese que ahí en el grupo están colgados los formularios y en los formularios están todas las instrucciones de a qué número de cuenta cancelar, cómo se informa sobre esto, que pongan su nombre exacto, cuál quieren que aparezcan los diplomas y todo eso. Entonces, abran los formularios que están ahí y usted ahí va a tener todas las instrucciones de qué hacer. Incluso están las instrucciones de qué hacer si no está en Guatemala y cómo puede depositar desde el extranjero. Jere dice, exacto, es donde pienso que todos los docentes deberíamos estar preparados o capacitados en el tema. Esther dice, en el colegio hay varios chicos con diversos diagnósticos. En el 2023 había uno en párvulos con un trastorno neurosensorial y en cierta hora se ponía a llorar y a patalear la puerta porque quería salir. Pero la Miss, en la intención de cuidarlo para que no estuviera afuera, no lo dejaba.
Pasó el año y en el 2024 me correspondía recibirlo o se ve que en horario estaba dispuesto a colaborar y aprovechaba ese horario a dar el tema importante. Cuando quería salir, salía con todos a hacer una pausa activa o adentro del aula, luego coloqué la mesa en la puerta, porque después de las clases le gustaba ver hacia afuera, porque era la hora más cargada, entonces en ese lugar se sentía que no estaba tan encerrado. Y encontró una amiga que era su reguladora emocional. Siento que la diferencia es el compromiso que tengamos como docentes y la información actualizada. Qué bueno, Esther, muchas gracias. Y qué bueno que hay ese ejemplo, y así como el ejemplo que nos pone Esther, puede haber también muchos docentes que están haciendo trabajos maravillosos de apoyo a los niños y las niñas con una necesidad específica. Siento que cuando los docentes hacemos el vínculo, luego ya nos fluye natural comprendernos y ubicar las necesidades de cada uno. Hasta la fecha del día de hoy, me llega a buscar y me dice, te extraño, somos un impacto en la vida de los niños. Eso es fundamental, Esther, estudió en el clavo, generar vínculo. Si no generamos vinculación, no estamos haciendo nada. Esa es clave. Es un ser humano vinculándose con otro ser humano con una necesidad. Y si lo miramos hacer y trabajamos ese rapport, esa eh, fluidez emocional, positiva y amable entre ambos, eso va a generar un gran cambio. Bueno, si quieres, Sonia, miramos esto ya en chat privado, lo de que no le abren los enlaces. Y el link de asistencia lo voy a poner en el grupo, Sonia, disculpe, gracias. Muy bien. Para concluir, porque podríamos seguir hablando de estrategias, como le decía, las estrategias clásicas por ejemplo, de hacer un análisis conductual aplicado, de tener economía de fichas, de lograr que haya tareas cortas, de una serie de recomendaciones que se pueden dar y que con mucho gusto podemos hacer un taller también sobre eso más adelante, ¿verdad? O si en algún momento algún docente quiere alguna información en lo particular, pues podemos ponernos de acuerdo. Si necesita que le evaluemos a algún niño, pues también me avisan. Pero miren, y si en lugar de ponernos a fijarnos en que el niño no pone atención, que el niño es inquieto, que el niño no hace las tareas, que el niño no cumple, que el niño habla demasiado, que el niño... Y todas esas cosas que nos desbordan los ojos cuando las miramos. ¿Qué pasaría si en lugar de eso empezamos a ver a los niños con todas sus cualidades positivas y miramos a este niño con déficit de atención e hiperactividad como un niño creativo, que pintarrojea todo, pero hace unas obras maravillosas llenas de color y así que es espontáneo, que es empático, que es auténtico, que es carismático, que es divertido? Dígame si un niño con déficit de atención e hiperactividad a veces no es el alma de la fiesta y el alma de la clase y del niño que todo el mundo se divierte al verlo por sus ocurrencias. Y empezar a ver todos esos aspectos positivos y podemos transformar la visión de las cosas negativas que generalmente vemos en toda esta capacidad que el niño tiene de crear, de curiosear, de inventar, de buscar los detalles de las cosas, de ser resilientes. Dígame, si no, y es una gran verdad, si estos niños no son extremadamente resilientes, tienen una capacidad de sobreponerse a la crítica, al bullying, a la agresión, a la represión tremenda. Y ahí están, y salen, y se quitan el polvo de encima y siguen adelante, ¿no? Son muy resilientes, valientes, generosos. Imagínense un niño con déficit de atención y hiperactividad, o un niño autista que viene y se está chupando una paleta y se la regala a uno, ¿no? Y se lo hace con tal generosidad, con tal espontaneidad. Él no está pensando en las bacterias, en los bichos, en el asco de la saliva. No es que me importa. Él lo que quiere es compartir su amor y su generosidad con su maestra y le da su chupete chupado. Pero es un acto
que si nosotros nos fijamos y no decimos, ay, no, qué listo, tú me estás dando eso, eso es, comételo vos. Y en lugar de eso le decimos, ay, muchas gracias, te agradezco ese gesto de generosidad. Y lo guardamos, lo ponemos en un papelito y por supuesto no nos lo vamos a comer, pero lo aceptamos y lo validamos, ¿sí? Ese niño honesto, díganme qué niño, si no hay niños más honestos que los niños que tienen alguna necesidad como autismo o como déficit de atención. Dicen las cosas tal cual son. Por ahí le decía yo en la conferencia que di el domingo con Raquel Quesada, que un niño un día de estos mira una foto mía, agarró mi celular y miró una foto mía de cuando yo no tenía barba, de hace años. Y se me queda mirando, ¿y este sos vos? Me dice, sí, sí soy yo, le digo. Ay, pero qué feo te mirás, dice, sin barba. Y me dice, mira, Luis Francisco, no te da vergüenza que te diga que sos tan feo. Y a mí me dio mucha gracia, porque es su honestidad. Ahí no hay, pueden decir cualquier cosa y si alguien huele mal, dice, ay, cómo hueles de feo. Pero lo van a decir con una espontaneidad tremenda, con una honestidad, eh, que es una virtud. Y son niños aventureros, entusiastas. Entonces, veamos a los niños con ojos distintos. Ya no los miremos como esos niños problemáticos de los cuales tenemos que hacer algo. Veámoslos como seres humanos en proceso de crecimiento y que tienen una gran capacidad para muchas áreas de la vida y que todos vamos a poder, tienen la oportunidad de poder demostrar sus capacidades y de crecer. Eh, Dice, agradezco mucho este momento, me hizo reaccionar para crecer como docente y como persona. Tras iniciado sus años de experiencias son significativos para docentes que empiezan sobre todo sus retos tan bellos de ser docentes. Pues sí, mire, fíjese que es una gran ventaja de ir creciendo, que va uno teniendo experiencias. Y por supuesto, yo le digo, yo cuando tenía 20, yo di clases la primera vez cuando tenía 19 años de edad, ¿verdad? Y le aseguro que como yo enfoqué mi actividad docente cuando tenía 19 años y cómo la puedo enfocar ahora es un universo ahí diferente, ¿verdad? Porque la experiencia definitivamente da mucho crecimiento y compartir la experiencia nos acorta el tiempo que necesitamos para poder crecer y poder hacer un buen trabajo. Tener un lenguaje positivo, hablar asertivamente diciendo lo que tiene. Y ese es otro taller completo de asertividad y de lenguaje positivo que en algún momento podríamos también establecer. Y aquí hay algunas cosas que mirábamos ahí de ofrecer cosas típicas, ¿verdad? Pero quiero que nos quedemos hoy con esta frase. Un niño con TDAH o cualquier trastorno o discapacidad, generalicémoslo, no solamente hablemos de TDAH, tiene un área de excelencia. Solo hay que saberla buscar y potenciarla. Esto lo dijo mi amiga, compañera Sonia Quemé, ¿sí? Que es una psicóloga que trabaja en Estados Unidos con niños con discapacidad. Un niño con TDAH tiene un área de excelencia. Solo hay que saberla buscar y potenciarla. Pues bien, dejo de compartir pantalla. Me pongo en la galería para que todos nos miremos. Y pues, ¿alguien tiene algún comentario adicional, algo que compartir antes de que demos por finalizado nuestro taller, que ya se alargó un poquito? Pero creo que fue bastante, creo que aportamos cosas bonitas e interesantes. Ustedes dirán. ¿Algún comentario último? Bueno, si no hay comentarios, entonces, pues damos por finalizado nuestro taller. Les agradezco mucho su presencia. Saben que siempre estamos ahí con la disposición de poder apoyar el desarrollo de la formación docente y de la mejoría de la calidad educativa. Y pues tenemos también aquí que la próxima semana vamos a tener un tema muy importante que va a ser como seguiría de este, porque vamos a hablar acerca de eh, el abordaje de las necesidades educativas específicas de los niños y las niñas en las escuelas públicas, porque es una realidad muy diferente. Y por acá tenemos a la compañera, la licenciada Vania Gómez, que va a hacernos el honor de
apoyarnos con ese tema. Entonces, pues un abrazo, Vania, le agradezco mucho su disposición de apoyarnos y pues el próximo miércoles la esperamos con ese tema que va a ser muy impactante, porque aquí muchos de los docentes son docentes de escuela pública. Entonces, poder ver qué abordaje se pueden dar desde los recursos de la escuela y desde la preparación docente de la escuela pública, creo que va a ser algo muy importante. Por supuesto, todavía falta que usted me dé las especificaciones del tema, pero más o menos por ahí va, ¿verdad? Será un honor, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Será pues nada más que compartir la experiencia que he vivido, ¿verdad? Pues sí, eso es muy valioso. Muchas gracias, Vania, la esperamos con mucho gusto. Bueno, aquí hay Gracias. gracias, Vania, aquí hay una serie de agradecimientos, excelente, gracias como siempre, muchas gracias, excelente, muchas gracias, gracias, gracias. ¿Algún perfil de página donde se le pueda seguir? Sí, el neuroorganizador en Facebook, el neuroorganizador en YouTube, el neuroorganizador en Instagram y el neuroorganizador en TikTok. Ahí me pueden seguir, aunque no los uso mucho, pero sí. En YouTube están todos los videos que hemos hecho, en Facebook también promovemos algunas actividades y los talleres. Y con mucho gusto, claro, ahí estamos a la orden. Eh, pues con mucho gusto damos el tiempo. Y pues entonces, como les digo siempre, me monto en un potro para que me cuenten otro y les deseo que tengan una feliz noche, buen provecho si no han comido y que la vida les florezca. Nos vemos en el próximo programa. Ah, por aquí tenemos otro tallerista para el futuro que es César Caal, ahí nos va a ayudar también él con un tema más adelante. Él va a hablar acerca de la inclusión y también en el sector también rural. Que estén muy bien y hasta pronto. Nos seguimos comunicando. Cuídense mucho. Felicidades. Voy a Feliz cortar ahora. noche. Gracias. Vamos a cortar la transmisión.